Grabar. Ya. Muy bien, caballeros. Continuamos con el segundo Zoom de nuestra clase de módulo 2, inyección a gasolina. Ya donde ustedes van a aprender el recorrido del combustible, cómo controla el suministro de combustible y cuáles son los componentes y sensores y actuadores que interactúan en la entrada de aire hacia el motor. Para ello, entonces, tenemos este diagrama para hacer algunos reconocimientos de componentes y de esa manera analizar ya el funcionamiento de entrada de aire y combustible. Empezando desde el tanque de combustible, quien se encarga de almacenar el combustible, que es gasolina. Luego está lo que es el prefiltro de la bomba, quien se encarga de limpiar las impurezas ya hasta 3 micras de partícula que tiene de sucio el combustible. Bomba de combustible, hablando de bombas, existen inicialmente dos tipos, mecánicas y eléctricas, y de eléctricas existen dos tipos, externas y sumergibles. Y en este caso es sumergible de 3 bares de presión. Seguimos de la bomba de combustible al llegarle una alimentación positiva de aquí del relé, ya de aquí del relé. Relé es de esta manera. Al numeral 30 le llega positivo de la batería. Numeral 86 le llega inicialmente desde el conmutador, del conmutador para cambiar gas, gasolina. Cuando cambias gasolina, al 86 le llega positivo de 12 voltios. 85 va a ser tierra y el 87 va a salir hacia la bomba de gasolina. Eso es un relé de 4 pines. Muy bien. Continuamos. Sale entonces del relé pin 87 a la bomba de gasolina. La bomba de gasolina ya tiene por ende un negativo y va a funcionar, va a absorber y va a botar el combustible aquí al filtro. Filtro de combustible, quien se encarga de limpiar las impurezas, suciedad del combustible, deja pasar y llega el combustible al riel. En el riel se genera inicialmente hasta 3,5 bares de presión y luego el regulador de presión, ya con la ayuda de un aire de vacío, va a dejar retornar el combustible otra vez al tanque, ¿no? Cuando va a inyectar a los inyectores, el combustible entra aquí y espera aquí en la puerta de los inyectores. Al inyector, caballeros, en cada inyector lleva 2 enchufes, ya 2 cables. Uno de los cables inicialmente es positivo de 12 voltios, ya 12 voltios, y otro de los cables es negativo, pero tiene que llegarle negativo pulsantes, o sea, llega negativo, corta negativo, llega negativo y corta negativo, de esa manera. Pulsos negativos, ¿no? Ya, muy bien, seguimos. Ahora, cada que le llega un negativo, señores, aquí cada que le llega negativo a los inyectores, este inyector va a pulverizar combustible, o sea, gasolina. Puede pulverizar si es una inyección directa, directamente al motor, o puede ser pulverizado al múltiple de admisión si es con precámara. Bien, y eso es un sistema de alimentación de combustible. Ahora veamos de aire, cómo ingresa aire al motor. Al motor, señores, va a ingresar por el filtro de aire. Del filtro de aire entrando va a encontrar un sensor MAF que mide la masa absoluta del múltiple. Algunos no llevan sensor MAF, los más antiguos sobre todo. Viene por aquí y aquí se encuentra con una mariposa y esa mariposa cuando está funcionando está sellada. Entonces, ¿cómo va a funcionar? En saliente vehículo parado y el aire ingresa por aquí, por la válvula IAC, mueve esta mariposita y entra por aquí aire de esta manera. Eso ocurre cuando tu vehículo está, caballeros, parado
sin avanzar, pero está funcionando, en Zalent. De esa manera va a ingresar a él. Y ahí interactúan varios vacíos, un vacío que va aquí al cálister y otro vacío que va aquí al regulador de presión. Muy bien, a la vez podemos encontrar un sensor CKP que mide la posición del cigüeñal y existen de dos tipos, inductivo y efecto Hall. Inductivo llevan 2 cables y efecto Hall 3 cables. También existe un sensor de oxígeno quien le informa a la ECU, señores, indicando si está quemando una mezcla rica o una mezcla pobre. A continuación vemos un sensor ST que mide la temperatura del líquido refrigerante y una bujía que es un actuador, recibe aproximadamente 20.000 a 30.000 voltios y hace una descarga eléctrica. ¿Para qué? Para encender la mezcla explosiva al interior del motor. Y aquí encontramos un sensor TPS que mide la posición de mariposa de aceleración. Y aquí encontramos un cálister por donde se expira el tanque, el combustible. Si no, se va a evaporar el combustible. Se mezcla con el aire y se desaparece porque la gasolina es volátil. Encontramos aquí una ECU, que una computadora o cerebro lo llaman, ya que mide básicamente todas las posiciones y controla de esa manera el funcionamiento del motor con la ayuda de un sensor y un actuador. Eso en cuanto a sistemas de alimentación de combustible y aire. Ahora vayamos pasando a otros. Aquí, por ejemplo, hay de dos tipos la inyección, ¿ya? Inyección monopunto e inyección multipunto. Mono, ¿qué quiere decir? Quiere decir uno, o sea, un solo inyector para los 4 cilindros, como en este caso. Esto es monopunto. Aquellos vehículos con carburadores son monopuntos, porque lleva un solo carburador, un solo mezclador, que ingresa después hacia los 4 cilindros. Eso es monopunto. Un solo inyector para los 4 cilindros. Eso es monopunto. Y de los monopuntos tienen un tanque, luego llega al carburador, del carburador entonces ingresa a los 4 cilindros, de esta manera. Ahora, ¿qué quiere decir multi? Multi es dos o más, ¿no es cierto? Cuando es multi, caballeros, lleva un inyector para cada cilindro. Un inyector, 2 inyectores, 3 inyectores, 4 inyectores. O sea, 4 inyectores para cada cilindro. Esos son motores multipuntos. Aquí, por ejemplo, en este gráfico, ustedes pueden encontrar un tanque que está almacenando combustible. Por aquí se carga combustible y esta bomba eléctrica va a botar el combustible. ¿Y cómo se mide la presión del combustible en el vehículo? Aquí ustedes han visto hoy día cómo llega combustible al motor. Hemos probado cómo llegaba combustible. Y ahí deben conectar un manómetro en serie. Aquí está un manómetro, ahí, donde le llega, después del filtro o antes del filtro. Conectan un manómetro y lecturan en su manómetro cuánto de presión está botando. Y eso es lo que hay que hacer para revisar si tu bomba de gasolina está bien o está mal. Aquí repetimos un sistema de alimentación, señores, por donde se coge el combustible, ¿no? Que ya conoce. Aquí está nuestra batería, negativo, el positivo va a venir aquí al relé de la bomba, del relé de la bomba va a alimentar aquí inicialmente a la bomba, va a pasar por el filtro, por los inyectores, un regulador de presión, retorno y otra vez al tanque. Muy bien, seguimos explicando algunos componentes. En el vehículo, ustedes en su texto pueden ver bomba de combustible con el tanque, está ahí. Luego va a pasar por el filtro, después del filtro va a pasar por los GL, ¿no? Por los inyectores, regulador de presión y por último, amortigua de pulsación. A los inyectores va a llegar pulsos negativos. ¿Para qué? Para que ingrese gasolina al motor. Si no, no va a funcionar el motor. Si no le llega pulsos negativos a los inyectores. Tarea 1. Hoy día he sellado esto, señores.
ya el tarea 1 hoy día he sellado, no, todo hasta aquí he sellado hoy día, donde tenían que hacer ustedes bomba, por ejemplo. Bomba, ¿cuál es su función de la bomba? Bomba se encarga de hacer circular el combustible al recibir positivo y negativo, bla, 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 bla. Flotador. Flotador se encarga de medir el nivel de combustible y de esa manera envía señal al tacómetro del vehículo para que el conductor vea en qué nivel de combustible se encuentra. Listo. Regulador de presión. Regulador de presión se encarga de regular la presión del combustible, ya el cual llega desde la bomba al riel para que no se genere sobrepresión y de esa manera no dañe componentes del sistema de alimentación, por ejemplo, ¿no? De esa manera. Ya, ok. Ahora vamos a ir pasando más. Hasta aquí es el examen, señores. Siguiente semana. Hablando de sistemas de inyección, hay diferentes tipos. En este caso está LE Getronic, hay J Getronic, hay K Getronic, hay L1 Getronic, LJ Getronic, hay varios tipos. Todos son casi las mismas, solo varían las posiciones, las ubicaciones y entre otros. Aquí ustedes pueden ver ya todas las partes ya de lo que ya he explicado, con chapa de contacto, dónde está yendo, al relé, a la bobina, de la bobina a la válvula y así sucesivamente, las partes. Y esto sería un circuito de alimentación que ya hemos visto, tanque de combustible, del tanque, caballeros, a la bomba de combustible, donde la bomba llega negativo y positivo. De ahí va a pasar al filtro regulador, del regulador aquí, el regulador de presión y otra vez al retorno. Luego va a pasar a los inyectores le llega positivo y negativo. ¿Para qué? Para que pueda inyectar el combustible. Ok. Seguidamente vemos las bombas. Internamente las bombas eléctricas es así. Esas son las bombas eléctricas. ¿Ya? Alimentados por 12 voltios, que viene aquí de un relé. Consume aproximadamente entre 5 a 6 amperios. Eso es su consumo de electricidad. Amperios es la intensidad, son los electrones, o sea, ¿qué tanto de energía consume? Tipo de bomba volumétrica de rodillos con válvulas antiretorno. Actualmente las bombas ya llevan incorporado un regulador de presión. En los vehículos modernos, regulador de presión ya no van a ver, solo eso existe en los vehículos antiguos. Actualmente las bombas ya llevan incluidos regulador de presión, o sea, en otros motores modernitos, arriba de 2005, 2010, por ejemplo, retorno ya no existe, ya no hay retorno. Solamente la bomba ya tiene regulador de presión internamente y no se puede ver. Ahora, caudal aproximado, 120 litros por hora bajo una presión de 5 bares. Eso debería botar esta bomba de combustible. 120 litros debería botar en una hora con una presión de 5 bares, señores. ¿No? Así se calcula. Si no ha botado de 120 litros ya en una hora, entonces esa bomba ya sufre de caudal y al motor no le va a hacer funcionar correctamente. Partes de la bomba, limitadora de presión. Esto es una válvula limitadora de presión que ya lleva incorporado. Esto es la bomba, ya bomba adentro internamente tiene unas paletitas para que empuje la gasolina. Internamente adentro tiene carbones, fíjense, es carboncitos internamente, y esos carboncitos aquí al medio tiene un inducido. Todo este amarillo que ustedes ven al medio es un inducido. Estos se llaman delgas, y esto es un inducido de cobre, y esto es su tierra, y esto es un imanes permanentes. Ahí está un tipo imán, imanes permanentes se llama. Cosa que cuando recibe positivo por aquí al carboncito 1
y recibe positivo y negativo. A este lado positivo y al otro lado negativo. Este carboncito con las delgas empiezan a funcionar y este inducido empieza a dar vueltas, empieza a funcionar dentro de la bomba. Por eso dice, zzz, empieza a sonar cuando vos colocas positivo y negativo, empieza a sonar. Zzz, bien. Ahora, entonces, cuando haces un cortocircuito o algo, haces chocar positivo y negativo, aquí adentro se va a dañar estas bobinas, aquí adentro está cobre, ese cobre se rompe y luego la bomba ya no funciona. O caso contrario, puedes hacer sobrecalentar. Aquí está entrando electricidad por dentro. Entonces aquí si haces calentar, internamente estos inducidos, el inducido se va a quemar y por eso ya no funciona el inducido. Y la bomba, chao, ya no funciona. ¿Ya? Alguien me decía, ¿por qué será que la electricidad corriente entra al tanque? Decía alguien en el curso. Por algo es patentado la bomba, por eso no se puede desarmar. Si entra positivo y negativo es por arriba. Y todo esto es patentado justamente por eso, para que no ocurra algún cortocircuito o algo, y si no se puede incendiar. Por eso es patentado la bomba de combustible sumergible. No se puede ver adentro, pero sí cortando podemos verlo. ¿Ya? Y internamente es así, a paletitas. Por un lado se coge y por otro lado envía, de esta manera. Por este lado se coge, estas paletitas empujan, arrastran, y por aquí envía combustible. A continuación vemos algunas componentes ya de las partes del GL. Son los inyectores, esto es toma de prueba, y esto es entrada de combustible, y esto es la zampa o GL, y esto es el torno o regulador de presión. Muy bien. Filtro de combustible. Filtro de combustible, señores, deben cambiar cada año. Cada año. Bien, aproximadamente unos 5.000 y menos todavía, ¿no? 3, 4, 5.000 kilómetros de recorrido. Todos los filtros no se pueden lavar ni nada. Son desechables estos, se bota. Porque toda esa suciedad que tiene aquí internamente a este elemento filtrante se va a trancar. Y un filtro sucio puede obstruir al paso del combustible. Si está tu filtro sucio, señores, ya tiene una falla típica, que cuando vos estás corriendo fuerte por las avenidas a unos 80, 100 kilómetros sobre hora, flaquea. O sea, no quiere correr fuerte, se empieza a jalonear arriba de 80 kilómetros sobre hora. Es posible que tu filtro esté sucio, está trancado, por eso no le deja ingresar rápidamente combustible. Y si deja ingresar rápidamente combustible, si deja pasar a gasolina sucio, a los inyectores lo va a arruinar. Regulador de presión. El regulador de presión es un componente que deja retornar el combustible y internamente tiene así, de esta manera, unos resortes. Cuando vence este combustible aquí, cuando vence combustible, por aquí está entrando combustible, entonces vence este resorte y luego va a abrir, no va a abrir esa válvula. Vence ese resorte y deja retornar el combustible. Aquí se puede ver algunos componentes más de sistemas de inyección, cómo está conectado. De aquí, de la ECU va inicialmente, de la ECU está mandando unos pulsos negativos, fíjense, negativo está aquí, negativo a la ECU, hay un transistor, del transistor viene y está llegando a los 4 inyectores. Pulso negativo, llega negativo, corta negativo, llega negativo, corta negativo. Cada que llega negativo, inyecta combustible. Y de aquí está llegando positivo a los 4 también. A los 4 también. Muy bien. Ok. Tiempo de inyección.
El tiempo de inyección, esto se puede ver con la ayuda de un osciloscopio. Tiempo A. Este tiempo A se llama tiempo de batería. Tiempo 1, tensión de batería. Luego se baja esto a un tiempo 2, tiempo de inyección. Esto es tiempo de inyección. Y el tiempo de inyección en los inyectores es aproximadamente, señores, 0,002 milésimas de segundo. O sea, en un segundo envía como 20, 30 veces. En un segundo inyecta. Es rápido, rápido y rápido. No dura ni un segundo. En un segundo más de unos 30, 40 veces inyecta los inyectores. Tiempo 2. Tiempo 3, tensión pico. Es donde los inyectores tienen que cesar. Esa alimentación tiene que cesar inicialmente. Ahí. Tiempo pico. De donde está ya terminando de inyectar. 4, desactivación de los inyectores. O sea, aquí ya no tiene que llegar nada de corriente. Nada de corriente. Ahí tiene que cortar. Ok. Circuitos de aire. Ya hemos hablado igual de circuitos de aire. Ingresa aire por acá. Entra el sensor MAF que mide la masa de aire. Pasa y aquí se abre la mariposa. Y aquí mide el sensor TPS la posición de la mariposa. Y aquí abajo encontramos válvula IAC. De esa manera va a ingresar aire al motor. Sí, señores, llegamos ahora a inyección a gasolina. Hablamos de monopunto y multipunto. Monopuntos pueden ser, caballero, o multipunto. Monopunto primero. Monopuntos son los llamados monomotronic. Tipo de inyección monomotronic. Esos llevan carburadores. Los más antiguos motores llevaban a carburador. En la actualidad ya se denominan multipunto porque llevan un inyector para cada cilindro. Esos son del tipo de inyección. Ya. Continúo. Los multipuntos llevan un inyector para cada cilindro y son del tipo Getronic y Monotronic. Existen esos varios tipos existen y cada una de ellas se diferencia en algo. Ahora vemos aquí por años, fíjense. La inyección, caballeros, a un principio existían motores con carburador. Ahí está, con carburador. Desde los años 1970 hasta los 1980 han durado los motores a carburador. A partir desde 1980 para adelante, 1990, ya aparecen la inyección indirecta. Aparecen las inyecciones indirectas, que inyecta el inyector, que son del tipo multipunto, inyecta al múltiple de admisión y no al cilindro. Eso pasa hasta los casi cerca 2000. A partir desde 2000, año 2000, señores, han aparecido ya motores de inyección directa. Esos inyectores inyectan directamente al cilindro del motor. Hablando de contaminación, esto es una evolución del sistema de inyección. Los carburadores, más antes, número 1, contaminaban hartísimo al medio ambiente y consumía harta gasolina. Con inyecciones directas, señores, se ha reducido un poco comparando con el 1, inyección indirecta. Inyecta esto al múltiple de admisión y ya se ha reducido el exceso consumo de combustible y la contaminación se ha reducido. Pero aún no se logra quemar al 100% ese combustible, por eso por el tubo de escape sale humo. En la actualidad se ha conseguido, se ha fabricado inyectores bien potentes, número 3, bien potentes, quienes se encargan de pulverizar muy bien, mezclan bien con el aire.
Esos son inyecciones directas, directamente al motor inyecta gasolina. En la actualidad los motores modernos todos son inyecciones indirectas. Y los equipos actualmente están saliendo esos para limpiar con ultrasonido de inyección directa y pocos talleres tienen eso, porque cuesta caro, ¿no? Entonces, hasta aquí se ve en la actualidad todos los vehículos. A partir de este momento ya es otra generación y recién están comercializando los equipos del GDI. Una inyección directa es GDI. ¿Qué quiere decir GDI? Inyección directa gasolina. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, hacemos una limpieza de inyectores ultrasonidos GDI. Ah, significa inyección directa gasolina. Y esos equipos son los más modernos que hay y cuestan carísimos, ¿no? Todos los modelos, vehículos modernos son de inyección GDI. Bien, continuamos. Eso sería en cuestión de evolución. Un poquito cómo ha ido evolucionando y cuáles son las clasificaciones. Deben conocer ustedes. Ahora sí, llegamos donde teníamos que llegar y explicamos eso más y descansamos, señores. Atiendan muy bien esta clasificación. Hasta aquí va a ser el examen. Estoy avisando. Clasificación de inyección de sistemas de inyección a gasolina. Clasificación del sistema de inyección a gasolina. La inyección a gasolina se puede clasificar de esta manera. Por cantidad de inyectores. Por cantidad de inyectores pueden clasificarse como monopunto. Mono quiere decir un solo inyector, un solo mezclador para un motor. O sea, motores con carburador. Pueden clasificarse de acuerdo a la cantidad de inyectores multipunto. Multipunto quiere decir un inyector para cada cilindro. Luego se clasifican por lugar de inyección. O sea, ¿a qué lugar inyecta ese inyector? Por lugar de inyección pueden ser inyecciones directas, o sea, los sistemas GDI. GDI. GDI significa inyección directa a gasolina. O sea, los vehículos modernos, inyección directa. Pueden clasificarse como inyección directa. Cuando son inyecciones directas, inyecta la gasolina directamente al motor. Y cuando son inyecciones indirectas, no inyecta al motor, sino inyecta al múltiple de admisión, señores. Repito una vez más, mira, anótense si no hay al ladito. Por lugar de inyección, inyección directa, inyecta directamente al cilindro, GDI. Inyección indirecta, inyecta al múltiple de admisión y no directamente al motor. Y esos son hasta los años 1900, hasta 2000. Han salido esos autos. Pueden clasificarse por tipo de suministro de combustible. Pueden ser continuas o intermitentes. Los que son continuas muchas veces no se utilizan. No se utiliza mucho. Las inyecciones continuas ya significa combustible va a enviar netamente toda la vida, todo el tiempo, continuamente. Cuando son intermitentes, la mayoría de los motores, un 90% son intermitentes. ¿Qué quiere decir intermitentes? A los inyectores le llega pulso negativo, pulso negativo. Le llega pulso negativo a los inyectores. A continuación, pueden clasificarse de acuerdo al tipo de funcionamiento. ¿Cómo funcionan los inyectores? Los inyectores pueden ser del tipo mecánico, sobre todo en los motores diésel, en tractor, camión y todo eso. ¿Sus inyectores, acaso le llega algún enchufe o alguna electricidad? No llega. Sino, ¿cómo inyecta? A través de presión. Presión. Mecánicamente, o sea, con presión, hidráulicamente.
esa fuerza de presión del combustible lo hace abrir a su electroválvula, a la fuerza a los inyectores, sobre todo utilizado en los motores diésel. Y electrónico controlado por un transistor. Un transistor manda pulsos negativos. Transistor controla transistor con eco en los motores a gasolina. Eso sería en cuestión de la clasificación de inyección a gasolina. Para ir finalizando, simultánea. ¿Qué es simultánea? Inyecciones intermitentes se clasifican en 3 tipos. Simultánea. Simultánea quiere decir inyecta al mismo tiempo a todos los cilindros. O sea, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, digamos. Inyecta todo al mismo tiempo. Simultánea. Y para eso solo va a llegar un solo cable, le llega a los 4 inyectores y los 4 en uno inyecta. Simultánea. La mayoría de los motores antiguos son simultáneas. Si tiene continuidad entre ambos, son simultáneas. Entonces, repito, simultánea significa los 4 en uno inyectan. Luego hay otro tipo, semisecuencial. Los semisecuenciales, más conocidos también como grupales, van a inyectar por grupos. Por grupos van a inyectar 1 con 3, 2 con 4. Un solo cable va a llegar al 1 y al 3. Y otro cable va a llegar al 2 y al 4. Así. De 2 en 2 inyectan. 1 y 3 inyectan al mismo tiempo. 2 y 4 inyectan al mismo tiempo. Cuando son secuenciales, señores, cuando son secuenciales en la eco va a ser fácil. Va a llevar numeral 10, numeral 20, numeral 30, numeral 40. Para cada inyector lleva un transistor, por eso va a inyectar uno por uno, por orden de encendido. 1, 3, 4, 2. En ese orden va a inyectar, pero uno por uno inyectan los secuenciales. ¿Hasta aquí quién tiene alguna duda? Sí, profesor, creo que el tipo de suministro continuo no repasada en eso, no lo entendí muy bien. Tipo de suministro continuo. Ya. Tipo de suministro continua significa que va a enviar el combustible sin ser intermitente. Sin ser intermitente. No es intermitente. Continuamente va a mandar combustible. En cambio, cuando son intermitentes va a cortar combustible. O sea, corta, envía. Corta, envía. Gracias a un transistor que lleva en la eco. ¿Qué más? Pruebas de los componentes, eso dejémoslo para el siguiente sábado y domingo, que van a traer multímetros, bombas, aquí van a probar bombas, tráiganse de ley, señores, bombas de LED, mangueras, inyectores, hieles, todo eso necesitamos para comprobar y probar, ya, y demás cosas. Muy bien, señores, no sé si hay alguien más, alguna duda, si no, terminamos la clase.